Mushoku Tensei, la reencarnación de un desempleado. Volumen 25. Capítulo 1. Alguien nota algo fuera de lugar. Dentro de una pequeña taberna ubicada en la segunda ciudad de Idelil, la segunda ciudad más grande del reino de Vieiril, Sandor von Grandour y un joven estaban bebiendo un trago. Así que, ¿estás diciendo que el demonio con cara de mono dejó la segunda ciudad de Idelil en dirección de la capital y que luego desapareció? Sí. Su cara supuestamente es única, así que creo que es cierto. ¿Y luego? No lo sé. Espere, juro que no sé más que eso. Solo estoy especulando, pero creo que él se enteró de que usted lo estaba buscando y desapareció en el acto. El informante hablando con Sandor no era más que un niño, pero ese niño conocía los rumores del reino de Vieiril más que cualquier otro. O él era mayor de lo que aparentaba, o era un peón del verdadero traficante de información. Oiga, señor, dijo abruptamente el niño, le tengo una historia interesante, solo que le costará un poco más. Sandor sacó de su bolsillo una moneda de plata y la colocó enfrente del niño, quien la metió rápidamente en su bolsillo. ¿Ha escuchado sobre los diablos del bosque?, preguntó él. ¿Diablos? Sí, esos. Resulta que son súper. Un aventurero extranjero los hizo enojar, así que asesinaron a una aldea entera. Cielos. Sí que son desagradables estos super, comentó Sandor. Dicen que el reino va a enviar un grupo de cacería en cualquier momento. Escuché que los diablos del bosque hacen que bestias invisibles luchen por ellos, así que quién sabe qué tan malas serán las consecuencias. El resto de la historia del niño fue creada a partir de rumores extremadamente exagerados. No había forma de confirmarlo, pero sonaba como un rumor que alguien había esparcido a propósito. Ese alguien obviamente fue Giz. En fin. El punto es que ahora mismo están reclutando para el grupo de cacería, así que supuse que ese demonio con cara de mono que usted ha estado buscando podría estar ocultándose dentro de sus filas. Ya veo, dijo Sandor. Me has dado mucho en qué pensar. Gracias. Él le pagó al informante con otra moneda de cobre, para luego salir de la taberna. Afuera, la noche había caído por completo. Normalmente estaba tranquilo alrededor de la apartada taberna, pero él pudo escuchar una conmoción. Quiero entregarle esta información a Rudeus tan pronto como sea posible, murmuró Sandor, pero ya es tarde. Sus palabras se perdieron dentro de la oscuridad de la noche. De acuerdo al plan, Rudeus supuestamente debió haber regresado a la ciudad ese día junto a los dos soldados. Él se reuniría con Sandor en la segunda ciudad de Idelil, para luego ir juntos hacia la capital de Vieiril para las negociaciones. El sol se había ocultado hace mucho, y Rudeus aún no regresaba. Si eso fuese todo, Sandor no se habría preocupado. Habría asumido que, conociendo a Rudeus, él simplemente se había dejado llevar alabando la aldea super para los soldados. Primero lo primero, vamos a entregarle esta información al dios dragón. Sandor regresó a su habitación para compartir su información. Él tenía una tableta de contacto ahí. Si la usaba para comunicarse con los demás, ellos podrían saber la fuente de los rumores y que estaba retrasando a Rudeus. Santo cielo. Esto sí que es conveniente. Más bien, supongo que esto es gracias al poder del dios dragón. Él concentró su atención en la tableta de contacto. El otro día, cuando Rudeus la usó, la tableta había emitido una luz azul constante. Ahora solo se veía como un trozo normal de roca. ¿Acaso te rompiste? Sandor le dio un golpecito casual con su puño, y la parte que había tocado solo se desmoronó. ¿Qué está? Dijo él, mientras su voz interior inmediatamente gritó, la rompí. Se había apagado en algún momento antes de su regreso, así que escogió creer que ya había estado en un estado frágil. Aunque esto sí que es un problema, murmuró él. Sandor estaba confiado en su manejo de implementos mágicos. En este momento de su vida, él podía decir orgullosamente que había manejado más de ellos que una persona promedio. También había roto más que una persona promedio, y no estaba confiado en su habilidad para arreglarlos. Si no podía arreglarlo, él no iba a poder confirmar su información.
Sandor se preocupó por esto algunos segundos, para luego decidirse. Supongo que regresaré. Tal vez era diferente para las demás personas, pero él sabía que, si lo dejaban actuar solo, las cosas no terminarían nada bien. Él se dio la vuelta hacia el círculo de teletransportación. Pero, dentro de ese sótano, Sandor miraba en silencio hacia el círculo de teletransportación. Debería haber estado listo para ser usado, pero no estaba brillando. Las campanadas de alarma de Sandor sonaron con más fuerza. Su implemento mágico de comunicación estaba roto y ahora su medio de transporte mágico estaba fuera de servicio. Sandor era un guerrero experimentado, así que podía sentir cuando estaba dentro de una trampa. Este era un callejón sin salida perfectamente elaborado, un sótano estrecho sin ningún lugar donde correr. Era una ubicación que gritaba ataque sorpresa. Su extensa experiencia de batalla le trajo visiones de enemigos destruyendo el piso superior y enterrándolo vivo. Pero no, ellos ya lo habrían destruido si ese fuese el plan. Su enemigo debe querer hacerlo con sus propias manos para asegurarse de que estaba muerto. ¿Qué tal si apareces de una vez?, dijo él, dándose la vuelta hacia la entrada del sótano. Su plan probablemente era yacer en espera en la salida hasta que Sandor entrara en pánico y tratara de salir, entonces puñalada, lo atacarían con un cuchillo por la espalda. Sandor estaba acostumbrado a los ataques sorpresa. Él usó una voz audaz y dijo, «Sé que estás ahí». Luego apuntó su arma, un bastón, hacia la salida. Sandor no había sentido nada, pero supuso que debía esperar tal cosa de alguien que había venido a matarlo. Él esperó. No hubo respuesta. Era estúpido de su parte después de haber sido descubiertos. Sandor resopló, para luego caminar hacia el frente a paso ligero, como si fuese a dar un relajante paseo. Cualquiera con experiencia sentiría escalofríos al ver esa forma de caminar. Y así, Sandor salió del sótano, concentrándose en su mirada para el momento en que el ataque se produjera. Cuando ocurriera, él estaría listo. Sandor se mantuvo así hasta la salida. Ahí, un batallón de soldados estaba esperándolo, no había nadie esperándolo. La calle estaba desierta. Cuando Sandor salió con su bastón listo para el combate, un transeúnte lo miró con sospecha en sus ojos. Él comenzó a caminar por la calle. Se veía como alguien sospechoso con su bastón todavía apretado en sus manos. Esto causó interés en las personas. Sandor no les prestó atención. De esa forma fue como él salió a través de las puertas de la ciudad. Al ver que sus movimientos no eran los de un transeúnte ordinario, los guardias le permitieron salir de la ciudad sin interrumpir su partida. Tal vez, si él hubiese tratado de entrar en la ciudad, ellos se habrían movido para detenerlo, pero no había necesidad de impedir la salida de alguien. Sandor salió sano y salvo. Aún así, él no bajó su bastón. Sandor caminó hasta que no pudo ver las murallas de la ciudad. Cuando llegó a una planicie vacía con buena visibilidad, él finalmente bajó su guardia y sin dudarlo, comenzó a correr. Sandor se estaba dirigiendo hacia la aldea Super. Algo se sentía horriblemente mal. Si él no era el objetivo, entonces alguien más sí. De verdad creí que había alguien ahí, dijo él para sí mismo. Sandor se sonrojó mientras recordaba lo que había dicho dentro de ese sótano. Sandor se apresuró hacia el bosque de la aldea Super y no se detuvo en ninguna ciudad o aldea por el camino. Él no había sido atacado cerca del círculo de teletransportación, pero estaba en guardia en caso de una emboscada. Ya sea si él estaba desalentando a sus supuestos atacantes o no había ninguno desde el principio, Sandor no lo sabía, pero su viaje transcurrió sin incidentes. Él salió del bosque y se aproximó a la quebrada. Cuando fue a cruzar las escalofriantes profundidades, Sandor repentinamente se dio cuenta de que algo estaba mal. No hay puente. El puente de piedra que Rudeus había construido había colapsado a medio camino. Se había visto extremadamente resistente, pero él supuso que al final solo había sido algo construido improvisadamente con magia. Sandor no sabía mucho sobre magia, pero sintió vagamente que este puente mágico improvisado estaba destinado a colapsar. No le pareció extraño. Lo que llamó su atención fue el puente original junto al que estaba roto.
Había algo sobre el suelo cerca de él, la vaina de una espada. Si no le fallaba la memoria, era una de las que portaban los soldados normales del ejército de Vieiril. ¿Qué está haciendo esto aquí?, se preguntó él en voz alta, con sus alarmas sonando una vez más. Él confiaba lo suficiente en sus propios instintos como para darse cuenta de que algo estaba mal, que no lo estaba imaginando. Por supuesto, había ocasiones en las que él exageraba un poco, pero Sandor estaba seguro de que podía confiar en sus corazonadas. Mirando alrededor del puente para asegurarse de que estaba solo, él comenzó a cruzarlo lentamente, hasta que, cuando estaba a medio camino, fue recibido por una vista familiar. Manchas negras. Manchas de sangre. Él no sabía de quién era, pero a juzgar por el color, probablemente era de un humano. La sangre parecía haber provenido del puente de piedra roto. El puente había colapsado. Había una vaina tirada cerca del puente original. Sandor frunció su frente mientras llegaba a una teoría. ¿Eso quiere decir que Rudeus y los soldados fueron atacados sobre el puente? Él comenzó a correr. Sandor cruzó el puente en un instante, llegando sano y salvo al otro lado. Había temido ser atacado en medio del puente, pero incluso ahora que estaba al otro lado, no hubo ningún ataque. Al llegar al final del puente, él mantuvo su bastón levantado por algunos segundos, en busca de peligro. Cuando estuvo seguro de que nada ocurriría, él volvió a correr. Sandor entró en modo sigilo mientras se acercaba a la aldea Super. Desde lejos, él confirmó que ningún enemigo se había apoderado de la aldea, y entonces algunos guerreros Super salieron de ella para recibirlo. Ellos confirmaron que él no era una amenaza, y por lo tanto regresaron a la aldea. Sandor se dirigió hacia la residencia del guerrero, el cual todavía se estaba recuperando de una enfermedad, en quien confiaba más. Ruigerd-sama. Ruigerd estaba comiendo junto a la hermana menor de Rudeus, Norun, pero cuando Sandor entró corriendo él se puso de pie de inmediato, listo para luchar. Era el tipo de cambio instantáneo que solo veías en un héroe legendario. Sandor sintió que su corazón palpitaba con fuerza. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde está Rudeus-sama?, preguntó él. Él se fue de la aldea con su soldado escolta hace algunos días. En ese momento fue que Sandor lo entendió. Creo que alguien, tal vez de la segunda ciudad, tal vez de la aldea de la quebrada del Guión de Tierra, lo atacó sobre el puente. Rudeus está desaparecido. Hay que formar un grupo de búsqueda. Entiendo. Ruigerd inmediatamente tomó su lanza y salió corriendo de la casa. Jadeó Norun. Ella no había podido seguir la conversación y jadeaba del asombro y nerviosismo. Sandor sonrió amablemente hacia ella. No tema, Norun-sama, le dijo él a la chica confundida. Su hermano es la mano derecha del dios dragón. Él no será vencido tan fácilmente. Puede estar segura de eso. Tengo plena confianza en que él sobrevivió al ataque y se oculta en alguna parte. Sin duda lo salvaré. Entiendo. Y así, Sandor salió corriendo hacia la plaza de la aldea donde Ruigerd, quien trabajaba rápido, había reunido a 5 guerreros. Estamos listos para partir. Entonces vamos ahora mismo. Los guerreros, tal como Norun, no podían ocultar su confusión, pero su rápida respuesta evidenciaba su entrenamiento. Ellos siguieron a Sandor sin objetar. Todos ellos corrieron a través del bosque. Algunos lobos invisibles se cruzaron en su camino, pero los guerreros Super se encargaron fácilmente de ellos, como si estuvieran apartando ramas. Ellos llegaron a la quebrada en un instante. Cuando Ruigerd vio el puente de piedra común y corriente que Rudeus había construido, él no pudo evitar fruncir el ceño. No hay señales de una batalla. El puente ha colapsado. Por supuesto que un héroe legendario vería todo eso de un vistazo, pensó Sandor, con su corazón volviendo a latir con fuerza. Repentinamente los ojos de Ruigerd se abrieron de par en par y corrió sobre el puente. Fue hacia donde estaban las manchas de sangre que Sandor había visto antes. Esta es la sangre de Rudeus, dijo Ruigerd. ¿Entonces él fue atacado aquí? Ruigerd no respondió, solo siguió avanzando a través del puente, hacia el lado que daba hacia la aldea de la quebrada del Guión de Tierra.
Cuando llegó al final, él se arrodilló y miró intensamente hacia el suelo. Las huellas de Rudeus no están aquí, dijo él. Sandor automáticamente miró dentro de la quebrada. Había habido un ataque sobre el puente, y ahora, sobre el otro lado, había dos pares de huellas, pero ninguna de ellas pertenecía a Rudeus. Lo cual quería decir. ¿Él fue asesinado y arrojado por la quebrada?, preguntó Sandor. Ruigerd estaba en silencio, pero a partir de su expresión seria, él supuso que la probabilidad era alta. Incluso suponiendo que Rudeus no estaba muerto, la quebrada debajo de ellos estaba repleta de dragones de tierra. Rudeus era un mago poderoso, pero incluso él no podría salir de un lugar así sin ayuda. Sandor estaba deliberando qué hacer cuando Ruigerd repentinamente se agachó al borde del precipicio y comenzó a bajarlo. ¿Qué cree que está haciendo?, preguntó Sandor. Eso es evidente. Entiendo cómo se siente, pero si bajamos la quebrada con este grupo, no regresaremos con vida. Puede que Ruigerd sea un guerrero legendario, pero en el fondo de la quebrada estaba la guarida de los dragones de tierra. Ellos terminarían en grave peligro si iban, y eso estaba garantizado. Estarían sacrificando sus vidas por nada. Entonces, ¿qué hacemos?, demandó Ruigerd. Sandor reflexionó al respecto. Era una situación complicada, no había duda de ello. En primer lugar, ellos no estaban seguros de si Rudeus había caído dentro de la quebrada. Ellos ni siquiera podían descartar la posibilidad de que los otros dos hubieran ido hacia la aldea cargándolo, aunque esa posibilidad era mínima. En ese momento fue que Sandor recordó algo. Él había preparado un seguro para que algo así no ocurriera. ¿Cuántos conjuntos de huellas había de camino hacia el puente?, preguntó él. Ruigerd lo miró intensamente, como si estuviera enojado a causa de esa pregunta tan irrelevante, pero de todas formas respondió. 4. Sandor miró a su alrededor. Él solo vio el bosque. Ningún árbol había caído, ni tampoco la tierra estaba hecha pedazos. Estaba tranquilo. Habiendo confirmado esto, él empezó a correr. Se estaba dirigiendo hacia el final del puente. El lado que daba hacia la aldea del valle. Ahí, Sandor concentró su atención en el suelo. Él vio una solitaria huella. Era una inconfundible, más grande que la de un hombre normal, pero no fuera de los rangos de un humano. Sandor regresó con Ruigerd. Confírmeme esto una vez más. Usted solo encontró la sangre de Rudeus-sama, ¿correcto? Sí. Bueno, entonces todo está bien, dijo decididamente Sandor. ¿Qué? Vamos a dejar a Rudeus-sama de lado por el momento, dijo Sandor. Creo que nuestros enemigos ya están en movimiento. Ruigerd lo tomó del cuello tan pronto como estas palabras salieron de su boca. ¿Quieres abandonar a Rudeus? Ruigerd exigió una respuesta. No es así, respondió tranquilamente Sandor. Le juro por mi vida que Rudeus-sama regresará con nosotros. Sus palabras estaban tan llenas de convicción que sonaron extrañamente convincentes. Ruigerd todavía estaba confundido, pero liberó lentamente a Sandor.